por el cual el presidente de la Nación decreta que, bueno, hay un nuevo sistema de cálculo de la base sobre la cual se pagan las indemnizaciones por accidentes o por muerte, obviamente para trabajadores. Tenemos al doctor Matías Cremonte, que es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, para que le explique bien qué es lo que dice este decreto y, bueno, por supuesto, todo el cuestionamiento que ha surgido sobre ese decreto, que es ni más ni menos que un hachazo a las indemnizaciones, las va a reducir. Hola, doctor, bienvenido. ¿Cómo va? Bien. Bueno, ¿qué es lo que dice el decreto exactamente? Como lo venías explicando, lo que reduce es la indemnización para el caso de un fallecimiento de un trabajador o una trabajadora o de un accidente grave, al reducir la tasa de interés que se aplica para calcular esa indemnización. Hoy está, de algún modo, atado a las reglas generales del mercado, de la política monetaria general, si se quiere, de la tasa de referencia. Sin embargo, plantea que deben actualizarse esos créditos a partir de ahora en base al promedio de los salarios, o sea, de los aumentos salariales. Es decir, no se actualiza como cualquier crédito para cualquier ciudadano común, o para cualquier empresa, por ejemplo, o para las propias aseguradoras de riesgo de trabajo que invierten el dinero que cobran por las primas de los seguros en los mercados financieros también, claro, sino que se actualiza en base a los promedios de aumentos salariales, es decir, según los últimos años, por debajo de la inflación. O sea, establece una tasa especial, ¿no es cierto? No es la tasa de referencia, que es la que venía aplicándose, sino era la tasa de referencia, claro, y ahora es una tasa que está atada a los aumentos salariales. ¿Cuánto calculás que perdés en un año de diferencia de tasas? La mitad. Es decir, es una tasa que se reduce a la mitad de lo que... Te tuteo porque son más chicos que yo, incluso, creo. Estamos hablando de que el presidente de la Nación acaba de bajar a la mitad las indemnizaciones por accidentes de trabajo y por muerte. La tasa de interés aplicable, sí, a la mitad. Pero la tasa es muy importante. La tasa es muy importante porque desde que ocurre el accidente hasta que finalmente se cobra, puede pasar un tiempo. Un año. Si no se judicializa, puede pasar unos meses o un año. Si se judicializa, pueden pasar hasta 5 años. Con lo cual es muchísimo lo que van a perder. Es muchísimo, y además el propio decreto, en los fundamentos, en la explicación de por qué, cuáles son los motivos que llevan a un presidente a dictar un decreto de necesidad y urgencia, es decir, dónde está la urgencia y la necesidad de esta medida, explica que es una medida que tiende a beneficiar el sistema y a las empresas, a las aseguradoras de riesgo de trabajo. Ah, lo dice directamente. Directamente. En detrimento de los trabajadores y las trabajadoras accidentadas. A ver, vamos a la parte... Ya esto es una barbaridad, ¿no es cierto? Está claro que si te bajan la mitad de la actualización, bueno, vas a sufrir, vas a perder muchísima plata. Ahora vamos a la legalidad y la lógica de este decreto. Este decreto viola varios principios del derecho laboral, ¿no es cierto? Y del derecho constitucional también. Por supuesto. Yo dudo que esta norma pueda transitar fácilmente por los tribunales laborales. Por ejemplo, en términos que la gente pueda entender, por ejemplo, ¿qué principios viola? El de progresividad, es decir, ningún trabajador o trabajadora puede retroceder en los derechos que ya tiene. Claro. Lo grave de esta norma es que además es retroactiva. Es algo absurdo. A mí me enseñaron en primer año de Derecho la irretroactividad de las leyes, sí, de los decretos. Bueno. No, en este caso es tan claro el destinatario y el beneficiario que dice, bueno, además es para atrás. Hay un ejemplo clarísimo. Hace pocos días hubo un accidente fatal en la obra de construcción del aeropuerto de Ezeiza. Un muerto y varios heridos. Sí. Esos trabajadores, o la familia del trabajador que falleció, o los trabajadores que todavía están heridos, van a cobrar su indemnización, el daño que les causó por trabajar ese accidente, por estar trabajando. Va a ser reparado en función de este decreto, por ser aplicable retroactivamente. Y una paradoja aún mayor que analizar el texto en concreto del decreto. Como resultado de ese accidente, que tuvo una notoriedad enorme por las características y las circunstancias en las que ocurrió, el Poder Ejecutivo, en vez de, digamos, de algún modo, plantear la necesidad de prevenir accidentes, de dictar una norma que todavía está en deuda, porque es una obligación del Poder Ejecutivo desde hace 3 años sancionar una norma que prevenga accidentes, lo que hace es modificar la reparación en perjuicio de la indemnización de los trabajadores. Pero, perdón, no, esto es gravísimo. Hay, según qué, digamos, ¿quién dijo que había que dictar una nueva norma de seguridad del trabajo? La ley de riesgo de trabajo fue reformada por este gobierno en febrero-marzo del 2016. Ahí se planteó que en 90 días debía dictarse una norma
que resuelva el problema real de esta situación, que es prevenir accidentes. El problema es que ocurren los accidentes, ¿no es cierto? Pero no todos debieran ocurrir, no es todo obra de la fatalidad. No, por supuesto. Cuanta más seguridad, menos accidentes. Entonces, la ley que iba a prevenir que se mueran los trabajadores o que tengan accidentes tremendos, mutilaciones y demás, esa ley nunca se dictó. Era obligación del Poder Ejecutivo enviarla al Congreso. Seguimos con los accidentes, pero les pagamos menos. O sea, no se puede pensar en algo más perverso. Efectivamente. Perverso en un sistema que ya es bastante contradictorio porque está en manos de empresas privadas. Las ART son empresas que tienen, obviamente, su finalidad es el lucro, es la rentabilidad, es la ganancia. Son las que no solo aseguran a los empresarios para pagar la indemnización, sino que está en sus manos la prevención, el control, los tratamientos posteriores. Es un sistema globalmente perverso. Es hora de pensar que un sistema en manos privadas, como en su momento fueron las FJP, no lleva al mejor resultado, que es que no ocurran estos accidentes. No lo quiero meter en el terreno de la política, pero usted como ciudadano está viendo que hoy el presidente dice: yo voy a anunciar cosas que benefician a los trabajadores, baja de aportes patronales para los nuevos trabajadores de las pymes y demás. Ayer dijo que el sábado dijo que se acababa el ajuste y demás, pero hoy toma esta medida que es el peor golpe al salario, a la indemnización laboral por accidente que se haya visto en mucho tiempo. Que transforma eso que era reparación del daño causado en el trabajo para un trabajador o una trabajadora en rentabilidad de una aseguradora de riesgo del trabajo. Esto es una transferencia directa de un sector al otro. La verdad que es increíble. La verdad que es increíble. Va de la mano de una política general en materia laboral de este gobierno, ¿no? No es increíble en ese sentido. Yo digo que es increíble, no, pero es increíble porque uno no lo puede creer, pero la verdad que no es la primera que pasa. Ahora, el doctor Jorge Rizo, hablamos un ratito con él, hace un rato, dijo que estaban presentando, bueno, mañana cuando lleguen, un pedido de declaración de inconstitucionalidad. ¿Ahí tiene visos de tener suerte en la justicia eso? Yo creo que sí, más allá del análisis, si se quiere, técnico, de si puede plantearse un amparo de manera colectiva o lo debe discutir cada trabajador, no hay duda que este decreto es inconstitucional porque implica lisa y llanamente un retroceso, una regresión en materia de lo que hoy son derechos de los trabajadores en la reparación, el derecho que tiene un trabajador a, primero, a no accidentarse, a volver a su casa como fue, digamos, ¿ya? Sí. Vende su fuerza de trabajo, trabaja para alguien a cambio de una remuneración. Por lo menos debiera volver a su casa en las mismas condiciones que fue. Si eso no ocurre, si sus condiciones psicofísicas fueron dañadas, eso debe ser reparado. En la medida que esta norma implica un retroceso, una regresión, es manifiestamente inconstitucional. Por eso creo que la justicia laboral debiera declarar su inconstitucionalidad. Doctor, tengo a otro abogado esperándome en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Está el doctor Carlos Beraldi con Claudia Salto. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pablo, sí, exactamente, estamos trabajando en la Facultad de Derecho porque se acaba de realizar un homenaje a un doctor, abogado penalista. Estamos hablando de Esteban Rigui, muy, digamos, referente, ¿no?, de todos los abogados, y es por eso que está Carlos Berardi, porque se hizo este homenaje. Me imagino muy sentido, aquí con diferentes personalidades y también dirigentes del gobierno y otros no. Sí, fue un acto muy importante en donde concurrieron muchísimos profesores de la facultad y bueno, y donde está representado casi todo el saber jurídico penal de la Argentina, que le brinda un tributo merecido al profesor Rigui por su defensa permanente de los derechos humanos. Bueno, hay muchos temas, Pablo, ya te dejo en comunicación con él para que puedas conversar. Doctor Beraldi, es un gusto, ¿cómo le va? Igualmente, Pablo, ¿cómo está? Bien, yo quería que le cuente a la gente quién fue Esteban Rigui. Hay notas, vi una nota recién del doctor Rafecas, muy buena, hablando del doctor Rigui, pero me gustaría que usted trace una idea sobre quién fue Esteban Rigui. Esteban Rigui fue un abogado, un funcionario público y un procurador general de la Nación que realmente cumplió con sus obligaciones, es recordado por su paso en el Poder Ejecutivo, en la época en que el gobierno estaba presidido por Héctor Cámpora y bueno, y hubo un discurso que él dio frente a la policía que fue realmente una pieza magistral de cómo se pensaba en aquella época y cómo se piensa ahora de cuál es la función que tiene que tener la policía defendiendo a la gente, defendiendo las garantías constitucionales y defendiendo el orden público.
Eso le costó que estuviese exiliado por más de 10 años. Y bueno, y con la restauración de la democracia volvió a esta casa, fue profesor titular de esta casa, profesor emérito, y a partir del año 2004 ejerció, como les decía antes, la Procuración General de la Nación de una manera realmente brillante, fundamentalmente en todo lo que se refería a la lucha y la investigación de los delitos cometidos por la anterior dictadura. Bueno, vaya nuestro acompañamiento a este homenaje, doctor Veraldi, pero quiero también que opine sobre un hecho de pura actualidad. Esta mañana el decreto 669 reduce las indemnizaciones por accidentes de trabajo, por muerte en el trabajo, a través de cambiar el cálculo de la tasa. Me gustaría su opinión. Bueno, yo creo que esto va en línea con una política que siempre está en perjuicio de la gente, en perjuicio de los trabajadores, y que me parece que son las cosas que va a haber que revisar cuando asuman los nuevos gobernantes en la Argentina. Me parece que la variable de ajuste no puede ser siempre de la gente, lo que menos tienen. Y bueno, y me parece que esto es lo que la gente próximamente en las elecciones le va a decir basta. Ahora, ¿es un decreto legal, constitucional, a criterio suyo? Mire, yo en realidad me enteré de este decreto por medios periodísticos, pero en principio no creo que sean facultades del Poder Ejecutivo legislar en esta materia cuando no existe justamente uno de los presupuestos básicos de los DNU, que es una situación de emergencia. Si no, se estaría aboliendo las facultades del Congreso, y creo que este tipo de avances que se hace sobre el Parlamento no es correcto. Doctor Veraldi, muchas gracias, muy amable como siempre, ¿eh? Un gusto. Al contrario, un gusto. Hasta luego. Chao. Gracias, Claudia. Bueno, muy amable Claudia Salto, allí trabajando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, parece que hay unanimidad. Hoy hablamos con 3 abogados, con el doctor Ri, con el doctor Veraldi y con el doctor Cremonte. Los 3 dicen lo mismo, esto no es legal. No solo eso, siendo un decreto de necesidad de urgencia, tiene que pasar por el tamiz de la Comisión Bicameral del Congreso, que, por un lado, como bien lo explicaba el doctor Veraldi, difícilmente pueda coincidir en que hay una situación de emergencia que amerite el dictado de una norma de estas características. Sí. Pero por otro lado, yo quiero recordar que una de algún modo, las condiciones que gran parte de los senadores pusieron en el momento de tratar la reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo en febrero del 2016 fue justamente que la indemnización sea superior, que haya un beneficio para los trabajadores por la vía de la aplicación de esta tasa de interés. Con lo cual, incluso se está malversando un acuerdo a la hora de aprobar esta norma. ¿Por qué? ¿Por qué era así? Porque, bueno, se suponía que si vos tenías que ir a discutirlo a la justicia, esto iba a demorar, entonces tenías que tener una tasa que te permitiera a vos hacer un pleito sin decir, no voy a la justicia porque la inflación me come todo mi La reforma fue una reforma absolutamente negativa, que reinstauró las comisiones médicas, que perjudica a los trabajadores en la posibilidad de acceder a la justicia, digamos, todo lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo en los últimos 14 años, que había que hacer, hizo lo contrario, digamos, restauró la norma tal cual había sido sancionada en 1995. Muchos senadores plantearon que por lo menos, esto es discutible si se quiere, pero fue parte de una discusión en ese momento, en la comisión del Senado que discutió este tema, como una salvaguarda, bueno, menos mal, que por lo menos la reparación, tratando de que sea rápida, sea mayor, porque no se trata solo de mantener, digamos, el valor del dinero en el tiempo que transcurre, sino en conjunto de componer una indemnización, una reparación mejor, no es solo que mantenga su nivel. Eso es lo que están ahora, de algún modo, aniquilando con esta norma. Que compense además la espera. Porque pongámosle una familia, como la familia del trabajador de Seiza, ¿no es cierto?, que murió lamentablemente, José Bulacio. Tenía un hijo discapacitado, una mujer, otros hijos. Bueno, hasta que cobra la indemnización, esa familia incurre en un montón de gastos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo viven? ¿Tiene que ver con esto? No solo eso. La tasa de interés, que ahora la forma de calcular la pérdida, de intentar revertir esa pérdida en el transcurso del tiempo frente a la inflación, digámoslo, es inferior al aumento del costo de vida, porque, claro, repetimos, el índice que ahora se incorpora para referencia es el del promedio de los aumentos salariales, que todos los años vienen siendo inferiores a la inflación. Del 2016 hasta ahora, 20% según un cálculo promedio.
Clarísimo, doctor, ha sido muy amable. Gracias por venir, ¿eh? Al contrario. Un gusto, ¿eh? Gracias. Señores, nosotros nos vamos a una pausa, ya regresamos con mucho más en la mañana, con mucha información. No se vayan.